Muy buenos días a todos y todas. Damos apertura a este webinar, Cómo abordar la inclusión de la niñez con discapacidad en la contingencia de la pandemia, organizado por Alianza por la Niñez Colombiana y Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Este webinar hace parte del ciclo Niñez Primero ante la pandemia del COVID-19. Agradecemos a los participantes no compartir datos personales en el chat y aclaramos que para este webinar no se dará certificado. Les invitamos además a utilizar nuestro hashtag Niñez Primero. Con el webinar de hoy queremos brindarles un acercamiento a la situación y retos que nos plantea la niñez con discapacidad y su inclusión en la contingencia de la pandemia. Esto desde la perspectiva de ejes de política, de acciones que se llevan a cabo. Con este objetivo tenemos varios invitados, expertos de México y de Colombia, quienes nos van a aportar sus conocimientos y experiencias frente al tema. Damos pues la bienvenida a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, a Ricardo Cobo, cofundador y director de la Fundación para la Estimulación en el Desarrollo y las Artes, PEDAR, de Colombia, a Juan Camilo Celemín, coordinador de Educación y Formación de la Fundación Saldarriaga Colombia, y a Diana, representante de Niñas, Niños y Adolescentes de México. A lo largo de las intervenciones, cada uno de los participantes puede ir haciendo sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas. Estas pueden, en la medida de lo posible, ser respondidas por los panelistas a lo largo del evento. Sin embargo, vamos a tener al final un espacio de preguntas para ser respondidas por nuestros invitados. Para comenzar, vamos a invitar a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, para que nos dé una introducción general al tema. Adelante, Juan Martín. Muchísimas gracias, Gloria, compañeros. Gracias por estar en estos webinars, en esta reflexión pues permanente en perspectiva de cómo garantizamos que derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de pandemia puedan ser respetados. Me gustaría invitarles, por supuesto, a que podamos revisar este instrumento internacional que es la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que se trabajó a lo largo de muchos años en el sistema de Naciones Unidas y es nuestro referente, nuestro marco internacional para la garantía de derechos. En esta perspectiva me gustaría destacar algunos de los elementos que tendrían que ser como centrales en nuestro acompañamiento a niños, niñas y adolescentes. El primero de ellos es la no discriminación. Recordemos que cuando hablamos de este principio, implica que no podemos dar un trato desigual o negar el ejercicio de ciertos derechos por una definición, digamos, en este caso de una persona con discapacidad. Así como también hay discriminación que nosotros llamamos adultocéntrica por niños, niñas y adolescentes que les consideran en esta cultura, digamos, tradicional como inferiores, incapaces o que no tienen la misma valor su voz que la de una persona adulta. Eso es lo que llamamos adultocentrismo. Es una expresión de discriminación y exactamente eso es lo que le pasa a las personas con discapacidad, incluso personas adultas, pero se profundiza o se hace más severo con niños, niñas y adolescentes, porque estamos hablando de discriminaciones acumuladas, discriminación por edad, discriminación por condición física o una discapacidad, pero también se agrega otra discriminación acumulada si son mujeres y agreguen otra discriminación acumulada si son personas indígenas o de pueblos originarios. Entonces, estas discriminaciones acumuladas lo que van traduciéndose son en exclusiones y negaciones de derechos. El más grave tiene que ver con el derecho a participar. Y ese es otro de los elementos que la Convención destaca. Tenemos que ser muy cuidadosos para tener claro que una persona que tiene algún tipo de discapacidad no lo anula en su derecho a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo y sobre su entorno. Me gustaría aquí compartirles una categoría, un concepto que puede ser útil en la práctica profesional o en la vida cotidiana, que es la discriminación tutelar. Y me trato de explicar. Ustedes ven aquí este gráfico que yo tengo aquí en la pantallita, que se ve como una, digamos, podríamos decir una especie de aureola, y yo puedo decir que puedo tener una aureola bonita y casi ser santo, y como soy una muy buena persona, yo decido que alguien que tiene una discapacidad no debe de tener novia ni pareja, o novio o pareja, porque no está bien.
o puedo decir que no tenga vida sexual, o incluso que no pueda salir y no tenga libertad, porque lo hago con todo el corazón y quiero proteger a esa persona. Eso, que suena bonito y que lo hace cotidianamente el entorno de una persona con discapacidad, es discriminación tutelar. Y noten el concepto del acento en tutelar, porque lo hacemos con buena intención, pero estamos dando un trato discriminatorio, un trato desigual, porque le estamos impidiendo a la persona decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, le estamos disminuyendo en términos de su valía o su equivalencia humana. Y aunque esto, reitero, esto es normal, lo hacen muchas familias, y pregúntense cuántas personas con discapacidad, especialmente niños, niñas y personas jóvenes, pueden tener libertad para desarrollar su vida. Y hablé de su vida sexual, pero esto aplica para poder tener amigos y amigas, para salir. Más allá de las limitaciones físicas que pudieran tener en algunos casos, es muy importante, viene aquí otro concepto que plantea en la convención, y es el ajuste razonable. Es decir, no solamente tiene que ver fundamentalmente sí con espacios de habilitar que no sea difícil movilizarse en un lugar, que tengamos rampas apropiadas, que exista señalamientos. Recuerden que las discapacidades son de muchos tipos, visuales, auditivas, físicas. Entonces, tendríamos que garantizar que todas las instalaciones en escuelas, en nuestra casa, en instituciones, permitan que las personas puedan movilizarse de manera autónoma. Pero esto se llama ajuste razonable, de tal suerte que lo que le beneficia a una persona con discapacidad nos beneficia a todos. Y voy cerrando con una última reflexión, esto dicho, por supuesto, por las personas expertas en discapacidad, que en muchas ocasiones también viven una discapacidad en sí mismos, sobre la importancia de no perder de vista que todas y todos, en algún momento de nuestra vida, o hemos tenido o vamos a tener una discapacidad. Y esto no es un tema de le deseemos el mal a nadie, no, porque nuestro cuerpo va envejeciendo, porque nuestro cuerpo también puede tener algún hecho de tránsito, puede tener alguna enfermedad que se traduzca en una limitación discapacitante, y eso tendríamos que tenerlo presente para entender que no es un tema de una maldición, no fue que esa familia tuvo algo que hizo mal y lo está pagando, no, sino entender que forma parte de las condiciones en las que los seres humanos nos desarrollamos en este planeta, y todas y todos de alguna manera o lo hemos tenido o lo vamos a tener, y por eso la importancia de ubicar el ajuste razonable, la equivalencia humana y la no discriminación. Insistiría con el tema, la persona con discapacidad puede estar enfrentando en la pandemia muchas exclusiones acumuladas. De por sí no poder salir ya es una limitación, el que además puedan tener factores de comorbilidad por su padecimiento para tener mayor riesgo con el virus, puede justificar que con muy buena intención se les estén negando el ejercicio de derechos. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque no hay inclusión si existe discriminación. No es que hay poquita inclusión y poquita discriminación. Hay discriminación o no la hay inclusión o no la hay. Y tenemos en ese sentido que tener como criterio que las personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, tienen equivalencia humana, tienen que decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, y tienen que tener el ajuste razonable en su entorno, y sobre todo el acompañamiento de las personas desde un enfoque de derechos humanos y particularmente con una perspectiva de género. Yo dejaría esta invitación, y ahora aquí en el chat colocamos también la convención para que las personas puedan revisarla, mirarla. Es un instrumento muy importante que yo suelo decir, retomando y parafraseando a colegas también expertas y expertos en estos temas, que si aplicáramos esa convención, todas y todos estaríamos bastante cómodos en todos los apartados. Tristemente, como suele ocurrir con muchos de los instrumentos y leyes, quedan literalmente guardados en una gaveta y no los aplicamos en la vida cotidiana. Y este es un poco el llamado. El confinamiento, la pandemia nos está recordando que tenemos una gran oportunidad de hacer cambios, y creo que podría ser empezando, por ejemplo, a leer la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias. Cierro el micrófono. Muchísimas gracias, Juan Martín. Creo que nos haces una importante introducción. Además, este concepto de no discriminación implica inclusión. Además, los conceptos de discriminación acumulada, tutelar y ajuste razonable como elementos claves. Bueno, vamos a continuar ahora entonces con la intervención de nuestros panelistas.
En esta ocasión vamos a tener una dinámica más tipo conversatorio. Abordaremos entonces varias preguntas de forma que cada uno de nuestros invitados pueda dar su perspectiva y podamos generar a partir de ello una conversación. La primera pregunta para nuestros invitados es: ¿cuáles son los ejes desde la política para la niñez con discapacidad? Juan Camilo, desde tu perspectiva. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están observando en este momento y a Gloria, Juan Martín, muchas gracias por habernos invitado a este espacio como Fundación Saldarriaga de Concha. Un saludo también para mi compañero de panel Ricardo, Diana y Sofía. Bueno, con respecto a esta pregunta, quisiera retomar lo planteado por Juan Martín, y es que antes de hablar de discapacidad estamos hablando de personas. Para entender esta parte de personas, ¿cierto? Y de que estamos poniendo el énfasis allí, pues iniciamos hablando de los ejes desde la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Digamos que ahí se marca un hito importante frente a la garantía que tienen los niños, niñas y adolescentes para que se les pueda garantizar esos derechos que consideramos son derechos fundamentales. Ya en el marco normativo colombiano, eso se ha venido reflejando en diferentes leyes y decretos. Voy a hacer énfasis sobre todo en esos debería ser a partir de esos enfoques que proponen esos decretos y con base en esas normas internacionales. El primero tiene que ver con la ley 1098, que en su artículo, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que en su artículo 36 habla acerca de esa garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Y va muy de la mano con lo que plantea la Convención de Naciones Unidas que Juan Martín le tocaba ahora. Allí, como se menciona, no se trata de derechos especiales o adicionales para la población con discapacidad, sino se trata de aquellas medidas que puedan garantizar esos derechos que se supone son para todos. Entonces, esa convención de los derechos de la población con discapacidad se traduce, digamos, en el bloque colombiano en la ley 1346 de 2009. Y en esa ley 1346 hay un artículo que tiene que ver con los niños y niñas, que es el artículo 7. Ese artículo 7 habla de tres cosas que me parecen importantes como ejes. Primero, el goce pleno de sus derechos. Segundo, las actividades para que se protejan esos derechos. Y tercero, el acompañamiento o asistencia para que en caso de que sean vulnerados esos derechos, pues los niños y niñas puedan entender, digamos, cuál es el rol que tienen ellos, sus cuidadores y familias, para que se les pueda garantizar. Me parece importante hacer énfasis en eso porque tanto esa ley 1346, artículo 7, como luego la ley 1618, también en su artículo 7, ponen allí ese énfasis en esa garantía de derechos. Y es por eso que, teniendo en cuenta esas tres premisas, diría yo, que acabamos de mencionar, la ley 1804 de 2016 plantea entonces con la creación allí digamos, la política de Estado para el desarrollo integral de cero a siempre, plantea unos elementos claves que podríamos considerar también como unos elementos indispensables cuando hablamos de la política colombiana y la atención educativa de los niños y niñas, o de la atención integral más bien, no solamente de la educación. Uno, el desarrollo integral. Ese desarrollo integral como la garantía de que se puedan dar esas transformaciones que van haciendo que cada persona en esa diversidad, pues, se vaya, digamos, constituyendo como se va constituyendo en su identidad, en su autonomía. Entonces tiene que ver con esa garantía que se le da. Segundo, las realizaciones, y son aquellas acciones precisamente o condiciones que se dan para que se puedan materializar ese desarrollo integral. Tercer elemento que pone son los entornos. Entonces está el entorno salud, está el entorno educación, está el entorno familiar, en donde se supone en territorio deberían las políticas centrar esa mirada en que esos entornos garanticen el desarrollo integral. Y por último, la ruta integral de atención, que es esa ruta que permite de alguna forma trabajar, digamos, todos estos elementos que hemos visto desde esas políticas, desde esas acciones que se plantean para la población de 0 a 5 años. Ya de ahí en adelante, pues lo que tiene que ver con adolescentes, niños y adolescentes, como último quisiera señalar el decreto 1421, que hace un énfasis sobre todo, y hago énfasis en el tema de educación, de cómo garantizar desde ahí, desde ese decreto, la articulación entre salud y educación al momento de garantizar uno de los derechos fundamentales, que es ese, que los niños no solamente puedan acceder, sino puedan permanecer, transitar y garantizárseles una educación inclusiva y de calidad. Eso diría yo que son los elementos fundamentales a tener en cuenta cuando hablamos de normatividad colombiana y de ese panorama inicial o ejes que tiene esa normatividad.
Muchísimas gracias, Juan Camilo. Ricardo, ¿qué complementación puedes hacer tú al respecto de estos ejes de política? Sí, pues quisiera agradecer este espacio que nos brinda. Eh, Creo que es fundamental la posibilidad de poner a dialogar el país. Creo que es fundamental la necesidad de oírnos, de oír distintas voces. Yo creo que la democracia es el profundo respeto por la diferencia. La democracia no es que todos seamos iguales, sino que aprendamos a respetarnos desde la diferencia. El tema de la población en situación de discapacidad en nuestro país, y creo que en América Latina, es muy reciente. Yo pensaría que son por los años 40, por los años 50, que comienza a haber un movimiento muy fuerte. Y es un movimiento muy fuerte que inicialmente lo dan, fíjese, las madres, que toman la valerosa decisión de sacar sus hijos a las calles y comenzar a conquistar los espacios. Posteriormente se crean las organizaciones y todo este movimiento fuerte que luego convoca a la población en situación de discapacidad como actores partícipes activos, propositivos de los cambios que vive nuestro planeta. Se desemboca en la Convención Internacional, que para mí es una enorme sombrilla que permite de alguna manera hacer visible a la población en situación de discapacidad. Por supuesto que esa sombrilla, esa gran convención, pues comienza a plantearse el reto de transformar la realidad de los países. Comienza en cada escritorio, en cada oficina, decir, venga, esto es fundamental y esto es parte de la construcción de un país, de un planeta para todos y para todas. Y comienzan a generarse una serie de leyes, pues que Juan Camilo nos acaba de nombrar, sobre todo las que tienen que ver con la infancia, niñez, infancia y adolescencia. Cuando hablamos de derechos, los visibilizamos en el papel. Y allí sentimos, por ejemplo, que nuestro país es profundamente generoso con la palabra escrita. Pero cuando hablamos de goce efectivo de derechos, lo visibilizamos en el territorio, lo visibilizamos incluso en las casas, ¿no? Lo visibilizamos en la intimidad de cada persona. Y entonces una cosa es lo que tenemos como derechos y otra cosa es lo que tenemos como el goce efectivo de los derechos. Y no todo lo que está escrito podríamos decir que tiene la capacidad para abrigar a todas las personas. Uno de los temas que a nosotros nos preocupa muchísimo es pensar que al escribir un texto, ese texto tiene la capacidad de arropar a todas las personas y que todas las personas tienen que moverse en torno a ese texto. Nos preocupa muchísimo, por ejemplo, cosas que aún no hemos superado, que es la imagen que nuestros dirigentes tienen de las personas en situación de discapacidad. Yo he oído decir, pase ese proyecto de ley, que nadie le niega un pupitrazo a una ley que tiene que ver con discapacidad. Y entonces allí pasan cosas que no han sido negociadas, que no han sido concertadas, y que en el afán de beneficiar a una población mayoritaria, comenzamos a generar poblaciones minoritarias dentro de las poblaciones minoritarias profundamente agredidas y profundamente maltratadas. Y es el ejercicio de lo que hemos visto en las últimas leyes. La 1878, que tenía un espíritu generoso con la población en situación de adoptabilidad, pues golpeó profundamente a una población minoritaria con discapacidad cognitiva severa o profunda, ¿no? Y entonces comenzaron a generarse unos movimientos muy fuertes. Estando en ese ejercicio de mover el tema, de mover cómo podíamos construir leyes que no golpearan, sino que a la final tuvieran la elasticidad para favorecer a todos, pues se aprueba en el Senado otra ley que es la 1996, que tiene que ver con algo que hablábamos ahora, que es el derecho a la interdicción, ¿no?
Y posiblemente el derecho a la interdicción puede ser una conquista para una enorme población. Pero hay un grupo poblacional mucho más pequeño que la interdicción era la garante de derechos, era la protección que tenía como tal. Sin embargo, en ese ejercicio todos caen, ¿no? Entonces creo en la necesidad de que no pensemos que el ejercicio de construir dignidad, el ejercicio de construir autonomía, del ejercicio de construir libertad, tenemos un solo camino. Y ese camino es el que tenemos que transitar todos. Y que ahora vamos a hablar posiblemente del tema de la educación y allí tendremos muchas cosas más que aportar. Pero en este tema de la pregunta, yo sentiría que hay unos faros que están permanentemente alumbrando ese camino y que tienen que ver con los enfoques que nos plantean permanentemente, no solamente la convención, sino también las políticas públicas que se construyen en nuestro país y que hablan del enfoque de derechos, que hablan del enfoque poblacional, que hablan del enfoque de territorio, que hablan del enfoque de intersectorialidad, que hablan del enfoque diferencial, que hablan del enfoque de derechos humanos y capacidades, ¿no? Y que muchas veces cuando queremos hacer realidad la palabra escrita a través de una ley, perdemos de vista los enfoques. Perdemos de vista los enfoques y simplemente se nos alumbra un solo faro. Y quisiéramos caminar con distintos faros, quisiéramos caminar reconociendo que en nuestro territorio tenemos poblaciones indígenas que también tienen personas en situación de discapacidad, reconociendo que tienen poblaciones afro, reconociendo que tenemos comunidades campesinas o comunidades citadinas y que no todos obedecemos a ese transitar por el mismo faro. Y entonces es una de las cosas que a mí personalmente me convoca a aportar a este maravilloso encuentro de conversar en defensa de la niñez, de la infancia, de la adolescencia de nuestro país. Muchísimas gracias, Ricardo. Diana, ¿tú querías hacer un comentario al respecto? Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradezco la invitación que me extendieron a esta conferencia. Y bueno, yo quisiera empezar diciendo que cuando a mí me invitaron a participar, yo decía, ¿cómo puedo yo opinar acerca de la niñez y de la juventud con discapacidad si yo no tengo una discapacidad, no conozco a alguien que tenga una discapacidad? Pero ya pensando, investigando, me di cuenta que lo puedo hacer desde la forma humana, desde la empatía, que creo que ese para mí es el punto clave en la sociedad, ¿no? Ser empáticos con los demás y no solo diciendo, ay, pobrecito, lo voy a ayudar. No, o sea, realmente entendiendo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sentimientos y de acuerdo a eso hacer un cambio. Creo que para mí eso sería lo más importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, creo que hemos mirado acá sobre el primer punto, el que en el caso de Colombia, por ejemplo, sí contamos con una serie de faros que nos dan las luces frente a toda la parte de derechos y con los distintos enfoques. Pero esto nos da pie entonces a mirar o pasar a una segunda pregunta y es a revisar cuál es la situación que vive la niñez con discapacidad. Entonces vamos nuevamente con todos nuestros invitados. Doy la palabra, Juan Camilo. ¿Cuál es tu perspectiva de la situación que vive la niñez con discapacidad en el contexto, en este caso, de Colombia? Bueno, a mí me gusta utilizar una ilustración que propone de justicia en un libro que se llama Juntos pero Desiguales, donde habla de imaginarnos un partido de fútbol donde la cancha está inclinada de entrada para uno de los dos equipos y ponen a jugar esos dos equipos de fútbol en esa cancha. Entonces uno diría, bueno, independientemente de las condiciones y características de los jugadores, de entrada hay una ventaja para un equipo.
Y creo yo que eso es lo que sucede cuando hablamos de esa garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Colombia. Y hago referencia a esta ilustración porque estoy de acuerdo con lo que plantea Ricardo, y es una cosa es el avance normativo, ¿cierto? Pero otro es el panorama cuando vamos a territorio, vemos que hay avances, pero también muchos retos. Entonces quisiera destacar, teniendo en cuenta 3 ejes, cuáles son los que considero como los avances o el panorama mejor que tenemos en Colombia cuando hablamos de esa atención a los niños y niñas para la garantía de los derechos. El primero tiene que ver con las políticas. Si bien es cierto, existen avances en términos de un sistema que hay para esa garantía de los derechos, ¿cierto? Un sistema de discapacidad, existen unas leyes y decretos. Creo que esa parte normativa en los territorios no ha bajado todavía como quisiéramos. Entonces uno ve que hay secretarías de educación, que hay maestros y demás, funcionarios de salud, que desconocen cuál es el enfoque cuando hablamos de una garantía de derechos para todos. Y nos encontramos, como lo decía Juan Martín ahora, por ejemplo, de miradas que pueden ser muy bien intencionadas, pero que todavía tienden a asociar a la población con discapacidad, más a los niños, con angelitos, por ejemplo, y que eso tiene que ver entonces con unos imaginarios allí que están en la población o con poblaciones especiales, ¿cierto? Con una mirada también que nos deja ver que todavía estamos transitando en la parte de las políticas. Entonces, el primer panorama, creo, cuando uno va a los territorios en diferentes partes del país, es que hace falta bajar todavía esas políticas normativas y que la gente pueda conocer la esencia, el enfoque, más que recitar la norma que está allí en un papel. Que mastiquemos la convención y que le metamos esa empatía de la que hablaba ahorita Diana. Segundo punto de esa política, la gestión debe ser integral. Y creo que cuando uno va a territorio, lo que observa es que todavía nos cuesta bastante eso. Sectorizamos la atención y eso hace que los esfuerzos como que vayan para diferentes partes. Y aunque estemos en una Secretaría de Salud, de Educación, de Cultura, pareciera que cada uno repite acciones o no se conversa frente a cómo garantizar cómo garantizar esos derechos de los niños y niñas. Tercer elemento de las políticas, creo que es necesario avanzar en políticas o toma de acciones basadas en la evidencia y con información actualizada. Si bien es cierto, hemos avanzado bastante y el censo de 2018 nos da un panorama actualizado de la población, creo que es importante avanzar en algo que tenemos en Colombia llamado Registro Local de Caracterización de las Personas con Discapacidad. Es la forma de tener una información clara de quiénes son, conocernos y saber de esa diversidad para poder tomar acciones. De lo contrario, digamos que esas acciones no se van a comprar tanto con la población a la cual está destinada. Eso desde las políticas. Entonces, por ejemplo, hay un dato que me llamó mucho la atención, es que solamente el 62% de los departamentos en Colombia cuentan con una política de niñez e infancia. Entonces, es muy importante, digamos, contar con una política pública de la niñez que baje a territorio cada una de esas acciones planteadas en las leyes colombianas. Me parece importante, ya hablando de otro eje, que son las culturas, política ya, culturas. Creo que el tema de la cultura, y ahí rescato nuevamente lo que dice nuestra compañera Diana desde México, el cambio de imaginarios, todo el tema de la transformación de los derechos de las personas con discapacidad empieza por un asunto de ponerse en el lugar del otro, de la empatía y de poder trabajar esos imaginarios con las personas. Creo que ahí como país nos ha costado bastante, nos falta muchísimo y eso se puede ver reflejado en algunas contradicciones que observamos en decretos y demás resoluciones que se sacan hoy día. Y por último, hago énfasis en el tercer eje, que son las prácticas, de esa cancha del nivel A que digo. Y es que en las prácticas, pues vemos que para el caso, por ejemplo, voy a hacer énfasis sobre todo en los maestros, digamos que existe la necesidad de hablar de unas prácticas educativas inclusivas que garanticen el derecho a la educación. Creo que el panorama en Colombia es que hemos avanzado bastante en acceso, por ejemplo, en educación, en salud y demás, pero nos falta garantizarles unos aprendizajes significativos, unas interacciones que les permitan transitar y que les permitan realmente que eso que están aprendiendo pues les sirva para su proyecto de vida. Creo que es muy importante el trabajo con familias y maestros en las prácticas para apostarle realmente una garantía de derechos. Esos son como los 3 ejes para describir un poco el panorama que vivimos en Colombia frente al tema. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Ricardo, ¿cuáles serían como los aspectos centrales que tú enfatizarías frente a la situación que vive la niñez con discapacidad en el caso colombiano?
Sí, bueno, yo tengo una mirada muy particular sobre este tema. Ujú. La historia nos ha mostrado distintos momentos en que hemos planteado esta problemática. Uno tiene que ver con primero las organizaciones que brindaban una educación especial y que de alguna manera decíamos que eso se estaba generando una segregación de la población. Luego viene un momento en el que nuestros países asumen la integración educativa como parte fundamental para derrotar eso. Y cuando llegamos a la integración educativa nos damos cuenta que no hemos hecho nada, que simplemente lo que hemos puesto es un pupitre más, un escritorio más dentro de una aula de clase y allí hemos sentado un personaje que pasa desapercibido. Y entonces dice, esto no es por aquí, hay que generar procesos de calidad, hay que generar procesos del derecho a la educación de calidad. Y entonces transformamos eso planteándonos el tema de la inclusión educativa. Y la inclusión educativa nace con un ejercicio muy fuerte y es transformar los sistemas educativos para permitir de una educación para todos y para todas. Y entonces cuando hacemos la evaluación de qué es lo que ha pasado con el sistema educativo, normalmente le echamos la culpa a los maestros, que los maestros son los que sacan, que le falta capacidad, entendimiento, que le falta formación a los maestros y esto y lo otro. Y resulta que nada tiene que ver si yo calzo 45 y me pongo unos zapatos de 38 que yo me cambie las medias. El zapato seguirá apretando. Tengo que cambiar el zapato. Tengo que cambiar el sistema. Y el sistema no ha cambiado. El sistema no ha cambiado para nada. Si ustedes me permiten, yo creo profundamente en la búsqueda de los derechos reales, concretos de la población en situación de discapacidad. Y por supuesto creo en herramientas como el registro de localización y caracterización de la persona con discapacidad. Y les voy a mostrar datos. Si ustedes me permiten compartir pantalla, ¿cómo se hace esto para compartir pantalla? Ya lo hago. Si ustedes me permiten compartir pantalla, les muestro datos de julio del 2000, datos de julio del, ¿ahí están viendo pantalla? Mi pantalla sí. Sí, sí, está bien. Datos Adelante. de julio de 2020. En julio del 2020 estamos hablando de que tenemos 1.553.437 personas en situación de discapacidad. Cuando hacemos el filtro y lo llevamos a población de 0 a 18 años, tenemos 167.837 personas. Y cuando revisamos qué tanta población de ella ha tenido la oportunidad de generar un proceso de capacitación, 32.9 ninguna. El 34.5 básica primaria. Hay un ítem que dice no aplica porque el papá dice o tiene muy poca edad o su discapacidad no le permite participar en ese ejercicio, que es del 8%. Básica secundaria, el 9%. Preescolar, el 24%. Eso nos dice que si nosotros revisamos lo que ha pasado en los 20 años de inclusión educativa, la situación es crítica, es lamentable. Miren los indicadores que tienen que ver con una participación de ellos y ellas en la universidad. Básica secundaria. En básica secundaria tenemos de 15 a 18 años 12.000 personas, pero confrontado con ninguno. Las cifras se disparan. Pero hay otro problema mucho más complicado, que si nosotros hacemos la confrontación de distintos datos, accesibilidad al sistema educativo y una actividad productiva. El verde es escolaridad, este marrón es sabe leer y escribir, y este verde mango es una actividad productiva. Tenemos que
143.000 personas no asisten a un sistema educativo. 33.000 personas no saben leer y escribir. Sin embargo, hay un índice que nos dice que 58.000 personas, 59.000 personas no practican ninguna actividad educativa, ninguna actividad productiva. Eso lo confrontamos con los que sí. La escolaridad es de 4.360 personas. Y saben leer y escribir 23.178 personas, ¿no? Lo que quiere decir que si hablamos del tema, del derecho a la educación, del derecho a la participación en los espacios de productividad, pues hemos perdido la materia. Y buscar cuál es la causa, pues tiene que ver con qué modelo educativo estamos afrontando esta propuesta. Y tenemos que pensarnos de que el modelo educativo nuestro tiene que transformarse con un agravante, y es que las personas que terminan bachillerato solamente tienen elementos para poder participar en la convocatoria de la universidad. Una persona cuando termina bachillerato no tiene la posibilidad de desarrollar una actividad ni productiva ni artística porque el sistema no se le enseñó. Con otro problema, el sistema educativo lo que permite es la posibilidad de repetir lo que el otro dice. Es un sistema que mira de afuera hacia adentro. Pero la posibilidad de que en este sistema educativo yo revise al interior de cada persona cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, para que a partir de allí yo pueda construir un proyecto de autonomía, de libertad, de felicidad, no existe. Entonces, seguir buscando el muerto río arriba no vale la pena. Hay que llegar justo al punto del problema. El sistema educativo de nosotros es un sistema excluyente, es un sistema que maltrata, salvo algunas organizaciones, salvo algunos ejercicios que al interior de ellos sus maestros toman la decisión de cambiar las dinámicas, romper con los esquemas y proyectarse en un ejercicio de dignidad para la población. Entonces yo creo que parte del ejercicio de revisar el tema del derecho a la educación y de revisar el tema de la salud no está en si el médico lo atiende o si el médico no lo atiende, está en que el sistema educativo y el sistema de salud tenemos que cambiarlo, tenemos que modificarlo. Este es un sistema que se plantea para atender la enfermedad y la población en situación de discapacidad no está enferma. Es un sistema que no permite la posibilidad de una habilitación integral funcional que permita que ese ser se proyecte con fuerza a conquistar sus derechos, ¿no? Y entonces tenemos que cambiar los sistemas, tenemos que apuntarle a ese cambio para poder que tengamos una educación de calidad, una educación para todos y para todas. No me alargo porque creo que hay otras cosas que debemos Tenemos conversar. otras preguntas, sí. Ricardo, creo que ha sido muy interesante y a partir de las dos primeras intervenciones que vemos todo ese avance normativo que es grande, aunque no haya bajado, pero esta inclusión que es crítica a pesar de llevar 20 años y que nos suscita otra cantidad de elementos. Quisiera darle la palabra a Diana que nos contara desde la perspectiva México en particular, ¿cómo ves tú la situación de la niñez en situación de discapacidad? Sí, muchas gracias. Pues creo que la situación de los niños, niñas y jóvenes en el contexto de la pandemia es realmente preocupante en México, porque cuando yo me puse a investigar y a empaparme un poquito sobre el tema, me di cuenta que realmente no hay esa inclusión, no la hay, no, a pesar de que hay programas, hay actividades, centros de enseñanza, centros deportivos, en donde los niños van, realmente no existe dentro de la sociedad la inclusión al 100% hacia ellos. Algo que me llamó mucho la atención es la educación, ya que, por ejemplo, aquí en México tenemos lo que sería la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, que con la contingencia que estamos viviendo del COVID-19, implementó un modelo que se llama Aprende en Casa, en donde niños, niñas y jóvenes de
nivel preescolar, primaria y secundaria, estamos tomando clases a través de la televisión. Sin embargo, encontré un dato de que 600,000 alumnos fueron inscritos con discapacidad en la SEP el ciclo pasado. Y en el nuevo modelo para las clases en línea no hay ni siquiera un intérprete para señas, no hay subtítulos. O sea, se ve que las personas con discapacidad no están encajando dentro del modelo. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con esos 600,000 alumnos con discapacidad que estaban dentro de algún centro educativo? O sea, ¿qué está pasando? Si ellos no están dando un modelo, si ellos no están teniendo una estrategia, ¿qué ha pasado en estos 5 meses que llevamos de cuarentena? Ellos no han tomado clases, no han tenido alguna educación. ¿Qué va a pasar ahora que va a empezar el nuevo ciclo escolar, ¿no? O sea, porque la SEP no ha dado una estrategia clara, a pesar de que sí tienen ahí centros de enseñanza, los maestros mismos, los terapeutas están teniendo iniciativa y están creando estrategias para poder darle educación en línea. Sin embargo, muchos de los niños que hay con discapacidad no pueden tomar clases por sí solos, ¿no? Necesitan la ayuda de un adulto, de un terapeuta, que yo me di a la tarea de hablar con algunas terapeutas y saber un poco sobre su opinión acerca de este tema. Y ellas me comentaban que cuando a un niño con alguna discapacidad que necesita de terapia todos los días, si ellas llevan un trabajo, no sé, de 6 meses, en donde el niño ya puede dar unos pasos, ya puede mover un brazo, si no continúan con esta terapia, lo que llevan de avance en 6 meses, en 2 meses, eso ya se perdió. Entonces, es realmente importante que las autoridades tomen en cuenta a estas personas y sean empáticas e incluyentes con sus necesidades. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Se ve que has hecho una labor interesante de indagación y nos das una perspectiva importante también frente a algunos puntos claves que generan también retos. Bueno, quiero pasar ahora a que miremos con Juan Camilo y con Ricardo qué acciones se llevan a cabo en este momento desde sus organizaciones para la niñez con situación de discapacidad. Juan Camilo. Bueno, desde la Saldarrea de Concha llevamos 47 años trabajando como organización por la inclusión de la población con discapacidad y las personas mayores. Y lo hacemos a través de 3 ejes: salud, educación y vida digna. El tema con educación, yo coordino el área de educación y también desde el área de salud, puntualmente con la niñez, lo que estamos haciendo es trabajar con las entidades rectoras, con el Ministerio de Salud, de Educación, con secretarías. Por ejemplo, en su momento con Presidencia lo hicimos para la implementación de esa estrategia de 0 a siempre. La implementación que ya después se convirtió en esa ley 1804. Entonces, allí trabajamos de la Fundación para implementar esa estrategia y garantizar que tuviera los elementos para incluir a la población con discapacidad, digamos, con algunas puntualidades quizás que en su momento tuvo que hacerse, o con algunos ajustes que hablaban ahorita también Juan Martín y Ricardo, que una convención plantea, no hablar de otra ley, ni mucho menos, sino de esa, pero con unas precisiones. Entonces creo que ese es el primer aporte. Segundo, para el caso de educación inicial, hemos elaborado orientaciones y documentos de la mano con esas organizaciones. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con prácticas inclusivas, que, digamos, partiendo de lo que plantea la Convención de la necesidad de trabajar las prácticas de los maestros, de las familias y cuidadores, hay una propuesta llamada Diseño Universal para el Aprendizaje. La Fundación se ha encargado de poder trabajar esa propuesta con maestros, con cuidadores, y para educación inicial sacamos, en conjunto con el Ministerio de Educación, unas orientaciones para implementar ese diseño universal para el aprendizaje en los niños y niñas. Entonces viene allí un documento que orienta esa parte de las prácticas. Y también tenemos una guía que vamos a sacar este año con el Ministerio de Educación, una colección de documentos que no solamente sirven para Colombia, sino veo que en este momento están personas de Bolivia, de México, y muchas cosas aplican para cualquier país. Y esa colección consta de 6 documentos que buscan: 1, promover la participación de las familias, que es importante y que creo que es una deuda grandísima que tenemos
creo que las familias, por los discursos que manejamos, a veces desde los mismos con las mismas, terminan siendo excluidas y no se reconoce ese saber que es muy importante. 2, orientaciones para la permanencia y la transición de los estudiantes con discapacidad. 3, el registro que hablábamos ahorita y la identificación de estudiantes en el CIMAD. ¿Cómo hacer para decir CIMAD para las personas que no son de Colombia? Es el sistema que tenemos desde educación para subir las personas, digamos, al sistema con discapacidad y que se pueda garantizar un porcentaje adicional de recursos que garantiza esos apoyos en el aula. Entonces son 6 cartillas que abordan diferentes temas y ese es nuestro aporte que le estamos haciendo como fundación. Y por último, y creo que ahí estamos trabajando, pero todavía nos falta, digamos, seguirlo como materializando, es la necesidad de hablar inicialmente de salud, desde una atención temprana, desde una prevención. Nosotros incluso como fundación le llamábamos como detección temprana, un primer paso para la inclusión. Entonces, eso es fundamental para hablar de una detección de una persona, por ejemplo, sorda y demás, el impacto que tiene en sus diferentes facetas como persona. Creemos que eso es clave. Y desde la parte educativa, hablar de una valoración pedagógica es súper importante y desde la Fundación Santa Rita de Concha estamos trabajando en una herramienta de valoración pedagógica. No para que se vuelva la receta y todo maestro diga, oh, cuidado, ay, yo la aplico y listo, aquí está por defecto. No. Se trata de coger el saber del maestro, construirla con ellos, decirles que no es una receta ni mucho menos y que tiene que adaptarse al contexto, pero valorar a cada estudiante o niño o niña con discapacidad desde sus capacidades, no desde lo que hace falta. Y a partir de ahí plantear entonces unos ajustes en su entorno para eliminar esas barreras que le impiden participar. Esos son como los ejes de trabajo o las apuestas que estamos haciendo en este momento como fundación frente al acompañamiento de las entidades rectoras y a la producción de conocimiento relacionada con estos documentos que les acabo de mencionar. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Muy importante todos estos aportes desde el punto de vista de herramientas que creo que son claves para todas las poblaciones con discapacidad. En el caso de Ricardo, tú manejas o diriges una organización y tienes una experiencia particular con la población de niñez en situación de discapacidad. Compártenos, por favor, las acciones que desde tu organización llevan a cabo en este sentido. Sí, yo quería iniciar esta parte contándoles que el tema de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes en la pandemia es profundamente crítico, difícil. Oía a un neurólogo infantil hablar sobre este tema y las cifras son tremendamente preocupantes. Y el tipo hacía una reflexión. Decía, los mayores de 65 años se vieron vulnerados, se vieron atropellados ante las decisiones del confinamiento obligatorio. Y entonces levantaron su voz, una voz cargada de academia, una voz cargada de defensa de sus derechos y entutelaron e hicieron una cantidad de expresiones por los medios masivos de comunicación. ¿Y los niños quién? Y entonces el tipo decía, la expresión de los niños es el llanto, es el volverse a orinar en la cama, es manifestaciones de agresividad, es una rebeldía es la forma como él tiene para comunicarse, ¿no? Y cuando hemos visto el tema de la pandemia, lo que hemos visto es que hemos intentado pasar lo que pasa en el sistema educativo, llevarlo a la casa y hemos llenado a los muchachos de tareas y hemos llenado a los muchachos de obligaciones y le hemos complicado la vida tremendamente a los papás. Y les voy a dar un dato. Más del 60% de la población en situación de discapacidad es de los estratos 1 y 2. Y muchos de ellos viven en espacios que no pasan de los 60, 70 metros cuadrados. Y la población, el número de personas que conforman una familia, muchas veces es 5 personas, en promedio, 5 personas. Vivir 24 horas, 5 personas, en un contexto en el que está lleno de crisis, de elementos que permanentemente atentan contra la armonía de eso. Por supuesto que lo que se ha disparado es el maltrato, por supuesto que lo que se ha disparado es la agresión a la mujer.
y la agresión a los niños y a las niñas, ¿no? Y allí es donde comienzan a jugar muchos elementos. El camino que tiene la educación educativa es solamente uno. Es arrancar en el 0 y llevarlo hasta 12 y luego pasarlo a la universidad, ¿no? Yo le puedo jurar que hay muchos maestros que no conocen dónde viven sus niños, porque la relación de maestro-alumno se inicia en el salón de clase. Y muchos maestros no saben en qué condiciones viven sus niños. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros hemos generado un proceso de comunicación con cada familia. Hemos ubicado, voy a compartir nuevamente una pantalla porque me ayuda a contarles. Esta no es. Hemos generado todo un proceso que nos permita entender cuatro contextos. La familia, el niño, la niña como parte fundamental, la familia, la comunidad y por supuesto el equipo que va a trabajar alrededor de ellos. Y desde la niña nos hemos planteado ejercicios que rompan radicalmente con lo que tenga que ver con la obligatoriedad. Y son ejercicios que convocan a la lúdica, son ejercicios que convocan al encuentro con el otro, son ejercicios incluso no pensados para el niño, pensados para la familia. Entonces ahí aparece el teatro, ahí aparece la pintura, ahí aparece la danza, aparece la cerámica, los títeres, los cuentos, las artesanías. Incluso nosotros generamos procesos por estos medios de comunicación, la posibilidad de que ellos, los niños, niñas, jóvenes y adultos, se encuentren a compartir. Nos hemos planteado el reto de acompañar a la familia, y a la familia la acompañamos desde las llamadas virtuales diarias, el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento puntual, presencial, la canasta familiar, los kits de bioseguridad, propuestas de emprendimiento dentro de la misma comunidad, dentro de la misma familia, encontrar cuáles son las habilidades que tiene esa familia para generar pequeños proyectos de emprendimiento que permitan la integración de todas las personas que conforman la familia y tener la posibilidad de generar unos recursos. Hemos trabajado la cartilla de derechos y la estamos trabajando fuertemente como un ejercicio de empoderar a esas familias para que su voz se pueda levantar. Y hemos generado procesos de diversión a partir del ejercicio de las tecnologías que nos permita quedarnos en casa. Y por supuesto que cuando hablamos de comunidad tenemos que saber exactamente dónde vive cada niño, porque las condiciones, incluso en el territorio donde vivimos, las condiciones, dependiendo de los barrios donde habitan los muchachos, son distintas. Y tenemos que saber cómo llegarle a ese niño, porque a partir de allí podemos conocer para prevenir, conocer para disfrutar, conocer para planear, conocer para distribuir y descubrir oportunidades que nos permitan generar procesos de inclusión válidos, certeros. Yo creo que el retorno, el retorno a los espacios escolares, a los espacios de encuentro de los niños y de las niñas, tiene que producirse. De lo contrario, las patologías de comportamientos que van a requerir la intervención de médicos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, pues cada vez va a aumentar impresionantemente. La vida de los niños y de las niñas no está en 70 metros cuadrados. La vida de los niños y las niñas está en los parques, está en la relación con el otro, incluso está en la pelea con el otro muchacho, porque a partir de ahí es que se construye un ser que es capaz de participar, de defender, de apostarle a una inclusión permanente a la vida. A mí personalmente me preocupa muchísimo lo que ocurre con los niños y las niñas. Les voy a contar otra historia. Nosotros tenemos unos convenios con Bienestar Familiar y tenemos una relación directa muy fuerte, reconociendo que Bienestar Familiar es el único actor del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que se ha puesto la camiseta.
y que ha luchado en torno a la defensa de los niños y niñas históricamente. Y en este momento, los niños que están por fuera, que quisieran brindársele algún apoyo por parte de las organizaciones, no lo reciben, no lo reciben, estamos en pandemia. Y son niños que siguen siendo desprotegidos. Pero el niño que cumple la edad o que el proceso dice ya no puede estar más, sí lo sacamos. Sí lo sacamos. Y lo sacamos, lo tiramos en alta mar, en plena tormenta y sin ningún salvavidas. Decimos, se le acabó el proceso y tenga, lleve. Son cosas que no entendemos. Son cosas que no entendemos. Y son cosas que atentan contra los derechos de los niños y de las niñas. Atentan profundamente contra ellos. Creo que tenemos que hacer una reflexión y creo que tenemos que cambiar. Porque si alguien está desprotegido en este momento, son los niños y las niñas que no tienen un vínculo directo con una organización que responda por ellos. Todos aquellos que no hagan parte del sistema de bienestar familiar están en crisis en este momento, porque ni las alcaldías, ni los centros educativos, ni los centros de salud los están atendiendo. A mí me encanta que esto se plantee. A mí me encanta porque no es que nos vamos a contar las cosas maravillosas que hacemos, es que nos digamos la realidad para poder transformarlas, para poder avanzar. Y agradezco infinitamente Ricardo, que podamos estar aquí. Muchísimas gracias. Creo que nos dejas con grandes inquietudes frente a la situación que nos acabas de plantear, además de las acciones también muy interesantes que llevan a cabo desde tu organización. Quiero pasar a la última pregunta. Y quisiera también que fuera Diana que nos empezara a contestar esta pregunta, y es, ¿cuáles consideras tú, Diana, que son los retos y las alternativas frente a la situación que viven los niños en condición o en situación de discapacidad, en tu caso, en México? Gracias. Pues yo coincido con el señor Ricardo, que habló sobre algo muy importante, que creo que es hablar con la realidad, ¿no? Y dar un panorama real de lo que está pasando, ¿no? Creo que eso es muy, muy, muy importante, porque nos lleva a mi siguiente punto, que yo creo que el primer reto para superar, como ya lo había mencionado, es la empatía, ¿no? Lo primero que debemos de hacer es ser empáticos, porque si no logramos eso, entonces ni las autoridades, ni la sociedad, ni las comunidades van a tener ese interés, ¿no? Por ayudar, por saber qué es lo que está pasando. Tuve la oportunidad de hablar con una chica de 17 años que tiene parálisis cerebral. Ella me comentaba que para ella está siendo muy difícil, ya que si de por sí su discapacidad le trae estrés y pues estrés, con el confinamiento y el no tener actividades que la ayuden, pues es un peso extra, ¿no? Entonces ella me decía que no podía salir a la calle a pasear un rato, obviamente con las medidas de precaución, porque ella es alguien vulnerable de salud. Entonces, como las personas aquí en México lamentablemente no están tomando las medidas de sanidad que se deberían de tomar, ella no está en las posibilidades de salir, ya que si ella se enferma va a ser una gran complicación por su discapacidad. Y seguramente esta problemática tienen muchos niños, niñas y jóvenes con discapacidad en esta situación de pandemia. Entonces, creo que el siguiente reto sería ser más conscientes acerca de la protección, no solamente las personas con discapacidad, sino todos, porque es una labor que se debe de tomar en equipo. Y el siguiente es ser inclusivos dentro de los planes educativos que se tienen, ya que, como ya lo había mencionado, no hay inclusión, no hay programas. Si hay programas, son privados, y cuando hablé con las terapeutas, realmente el costo de las terapias me impresionó muchísimo, porque si ese es el costo real, entonces muchas personas, muchas familias no tienen el acceso a esos fondos y por lo tanto no pueden disponer de esas terapias, esas actividades,
para el desarrollo pleno de sus niños, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Muy importante tu apreciación, sobre todo es la voz de los niños, niñas y adolescentes representadas en tu participación. Quisiera preguntarle entonces, Juan Camilo, desde tu perspectiva, ¿cuáles son estos principales retos que tenemos que enfrentar en el caso de Colombia sobre la niñez en situación de discapacidad y de qué forma podríamos responder? Yo creo que podríamos empezar con poner en práctica lo que plantea la convención con la frase nada sobre nosotros sin nosotros. Y creo que ahí, digamos, si pusiéramos en práctica esa frase, ahí avanzaríamos considerablemente en el tema. Nada sobre nosotros sin nosotros implica que ahora en momentos como este, donde hay una alternancia educativa, los estudiantes van a volver a clases en algún momento, ¿sí? Nos pensemos en aquellos ajustes que hay que hacer al contexto y no pensarnos que hasta que pase absolutamente todo esto, pues no se puede entonces hablar de una reanudación de clases para la población con discapacidad. Entonces, es muy importante que ese nada sobre nosotros y nosotros nos lo pensemos como contexto colombiano. Es un reto grandísimo, entendiendo lo que Juan Martín decía al inicio, creo, y era un tema de hay ciertas situaciones, condiciones de salud que en este momento complican las cosas para el retorno de los estudiantes a clase, pero ese no puede ser en este momento como el inamovible, pues, para decir no van a volver, sino que van a quedar, digamos, relegados en algún momento. Como país tenemos el reto de decir, tanto instituciones educativas como Ministerio de Educación, como secretarías, vamos a garantizar esas condiciones para poder cumplirle a los niños y para poder garantizar ese derecho. Lo primero es eso. Lo segundo, trabajar muchísimo en el cambio de imaginarios en los diferentes ámbitos, entornos. Puntualmente hago énfasis en dos. Uno, en el sector médico, y es el reto de ver no una condición, sino una persona que necesita la garantía de unos derechos y desde allí, digamos, que cumplir con el rol que tienen, que es supremamente importante para poder hablar de una inclusión en la sociedad. Y segundo, los maestros. El reto para los maestros es que entendamos que no dependemos de un tercero experto para poder conocer desde lo pedagógico a los niños. Es decir, creo que nos hemos encasillado mucho en el diagnóstico y en cuénteme si el niño tiene, no tiene, necesito el diagnóstico porque sin eso no puedo trabajar porque yo no estoy preparado. Y resulta que no, el diagnóstico hace parte de esa diversidad en la que estamos. Entonces es muy importante que los maestros, desde las escuelas normales, desde las facultades de educación, se les pueda hablar y formar desde el reconocimiento de la diversidad y no como desde el planteamiento de que lo que debemos hacer con esa diversidad es homogenizarla y que todos se parezcan y que todos sean iguales y que todos tengan un ritmo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, la preparación de maestros para la atención a esa diversidad y al sector de la salud. Tercero, es fundamental la participación de las familias y las redes de familias en este momento en Colombia. Insisto, el tema de los discursos entre los mismos no funciona. Es un reto de verdad decir, la familia hace parte de esa comunidad educativa, le puede aportar muchísimo a esa garantía de los derechos y es un reto como país poderlas involucrar y no solamente en unos momentos específicos. Otro reto es la brecha digital que existe, al menos en Colombia, no sé cómo será en México y otros países que nos están observando, pero tenemos una brecha grandísima, no solamente en cuanto a conectividad y uso de recursos, sino a la forma en que se utilizan esos recursos al momento de trabajar con los estudiantes, con los niños y niñas, ya sea cosas de salud, de pronto telemedicina o cosas de educación también, o garantizar la inclusión en otros espacios. Creo que hay una brecha gigante y el reto es que esa brecha se cierre, o como decíamos, que la cancha se nivele en esa parte de eso. Cuarto reto, la generación de una herramienta de valoración pedagógica. Y ojalá no sea para personas con discapacidad, sino que entendamos que esa herramienta, al valorar pedagógicamente a cualquier estudiante, pues vamos a identificar las barreras que le permiten a cualquier estudiante, niño o niña, pues decir cómo es que aprende y cómo cada aprendizaje es distinto y no está marcado por ese diagnóstico. Y por último, cierro diciendo, que lo hemos evidenciado, es la importancia de promover temas como resiliencia y competencias socioemocionales en los docentes y en los niños, y más en momentos como esos y que de aquí en adelante pues vamos a tener que seguir afrontando. No puede ser que volvamos a una normalidad
con una escuela o con unos entornos normalizados como antes de la pandemia. Tenemos que garantizar que esos retos puedan de verdad trabajarse, porque está comprobado que lo que esperábamos demorar muchísimo tiempo, pues nos comete el acelerador con cosas como estas, con la situación de salud pública en la que estamos. Creo que esos son los retos que identificamos desde la Fundación para poder, como decía, nivelar la cancha y poder garantizar unas oportunidades en la medida de lo posible equitativas para poder acceder y disfrutar de esos derechos. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Ricardo, adicional a estos retos que ha planteado Juan Camilo, ¿cuáles Sí. serían desde tu perspectiva los principales? Sí, yo creo que es un momento maravilloso que estamos viviendo. Eh, creo que revisar el tema de la pandemia desde otras orillas nos lleva a pensar que es el momento ideal para hacer una reflexión profunda sobre el sistema en el que nos movemos, tanto en los procesos educativos como en los procesos de salud. Pasar esta página sin haber hecho una evaluación de lo que hemos vivido, sin haber hecho una evaluación de cada uno de las instancias que nos convocan en el diario vivir, pues sería un desperdicio brutal. Cuando el barco está en alta mar y se está hundiendo, y el capitán del barco agotó todo su saber y convocó a todo su equipo para tratar de salvar ese barco, y ese barco sigue en picada y no hay nada en el contexto académico de experiencia que pueda salvar el barco, ahí nace la creatividad, ahí nace la imaginación. Y creo que es un momento en el que debemos apostarle a la creatividad y a la imaginación para pensarnos el mañana de una manera distinta. De lo contrario, esta historia no dejará sino cifras, pero esta historia debe dejar procesos para transformar la realidad que hemos vivido históricamente. No pensar en una educación distinta. Mire, si yo contrato a un arquitecto para que me haga mi casa y la casa se cae, le echo la culpa ¿a quién? Al arquitecto. Él era el responsable. Si yo llevo a mi hijo para que le enseñe un maestro en el salón de clase y mi hijo no aprende, ¿a quién le echo la culpa? Pues a mi hijo. Deberíamos de echarle la culpa al maestro, porque el maestro, la tarea de él es transmitir conocimiento. Y si esta metodología no le sirvió, pues tiene que buscar otra. Y tiene que buscar tantas hasta que mi hijo pueda aprender. De lo contrario, el maestro no está cumpliendo con su función, ¿no? Aquí los procesos de calidad los mejoramos a partir de subir la nota de exigencia. Y entonces el que no llegue a la nota repite. Y repite con las mismas metodologías y con las mismas cosas y en el mismo pupitre y en el mismo sitio. Pues hombre, pensémonos en una educación distinta. Pensemos en una educación que pueda ser capaz de recibir a todos y todas. Pensemos en una educación inclusive, que no tengamos que hablar de la palabra inclusive, inclusión. Una educación donde nadie llegue con un letrero. Lo que decía ahora Juan Camilo. Hay una necesidad permanente de todo el mundo conocer diagnósticos, pero ni siquiera hemos avanzado en los diagnósticos. Yo conozco médicos, pediatras, que hoy en el 2020 todavía siguen hablando de retardo mental, ¿no? Y ese muchacho tiene retardo mental, después de que han pasado 50 años y ni siquiera tenemos la posibilidad de entender cuáles son los cambios que se han generado para no seguir atropellando con la palabra a la población en situación de discapacidad. Hemos intentado que las EPS asuman la capacidad de generar procesos verdaderos de diagnóstico. Le han sacado la mano. Llevamos casi 2 años aplazando y aplazando y aplazando. No, yo creo que tenemos que pensarnos un país distinto, un continente distinto. Y esto no ocurre solamente en Colombia. Esto ocurre en toda esta América, ¿no? Donde es necesario atrevernos a caminar por el lado oscuro y en ese lado oscuro comenzar a prender las velas que nos alumbren ese otro amanecer. De lo contrario, hablaremos de la pandemia solamente de cuántos se contagiaron, cuántos se murieron y cuántos se recuperaron. Y eso me parece haber perdido un año
un año, mucho más que tantas vidas. Sí, creo que tenemos que atrevernos a pensarnos distinto. Ok, muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, pasamos a un espacio para contestar algunas preguntas del público. Voy a leer dos, tres, de manera que nuestros panelistas se vayan preparando para la contestación. Hay una pregunta en relación a si, ¿qué hay de los niños y niñas que pasan a tener una discapacidad como consecuencia del maltrato y violencia en el hogar? Si hay información sobre eso, es una de las preguntas. Otra es, ¿cuál es la situación de adolescentes privados de libertad con discapacidad, así como de personas mayores de edad privadas de libertad con discapacidad? Tengo otra, perdón, bueno, no, diríamos, empecemos con estas dos primeras. Ricardo o Juan Camilo, respecto a la primera pregunta, si hay información sobre niños y niñas que pasan a tener discapacidad como consecuencia de maltrato y violencia en el hogar, ¿qué podemos decir al respecto? Habría que entender un poco la persona que hace la pregunta, cuál es su concepto que tiene sobre discapacidad, ¿no? Yo lo que sí le puedo decir es que hay un montón de niños, niñas en situación de discapacidad que siguen siendo vulnerados, maltratados en sus hogares. Y hay un montón de niños y niñas que no tienen quien levante la voz por ellos y por ellas. Es más, las cifras de niñas víctimas de abuso sexual en nuestro país son enormes, son enormes. Y muchas de esos violadores, de esos personajes que atentan contra la dignidad del ser humano, están en la casa o están cerca de la casa o son familiares, ¿no? La situación de la niñez en nuestro país es compleja, es difícil. Es producto de un abandono histórico, ¿no? Pero también es producto de una desinformación total. Al iniciar el panel, oíamos a Juan Martín hablar del derecho a la sexualidad, ¿no? Y en este país no se habla de eso, ni siquiera en las escuelas, ¿no? Y por supuesto que eso, el no abordar el ejercicio de formarnos de manera digna, respetuosa, trae como consecuencias muchísimas atentados y violaciones contra el ser humano. Hablar de educación sexual no es el gran logro, no es el triunfo, no es el agregado, no, es la urgente necesidad de asumir lo inevitable, que es el crecimiento del ser humano, lo que por esencia, por respeto, por desarrollo del ser humano deberíamos haber hecho. Y no lo asumimos, ¿no? Sí, la situación de los hogares es muy complicada y por supuesto que no solamente en esas vulneraciones de derechos se puede generar un tipo de discapacidad, se puede generar también la muerte. Correcto. Sí, Muchísimas gracias, Ricardo. Juan bueno, Camilo, ¿tú querías sí, aportar algo a esta pregunta? sí, como complementando, digamos, también coincido totalmente con el tema de qué entendemos por discapacidad, porque más allá de un diagnóstico o de una situación que en algún momento se pueda dar producto de la violencia, pues tiene que ver también con esas barreras del entorno que limitan la actividad y restringen la participación. Eso digamos que me gustaría hacer como la aclaración, porque a veces como que se confunden esas dos cosas frente a la consecuencia que puede tener esa violencia, que no solamente es física en Colombia, sino que puede ser psicológica y que está ligada no solamente a la familia, sino al contexto en el que se encuentra la persona. Por ejemplo, en la parte rural, desafortunadamente, digamos, ahí hay un tema, tenemos todavía como país un tema de conflicto armado, y hay unas cifras que los invito a consultar, tanto del DANE 2018, que se basa en la escala de Washington para hablar de esas dificultades producto de esos elementos que tenemos allí a nivel familiar, económico y de contexto, como también el índice multidimensional de inclusión que tiene la Fundación Sandarrea de Concha. Ahí da unas cifras interesantes frente a ese panorama asociado que puede generar
diferentes tipos de violencia, ¿sí? Y cómo afecta eso, contribuye a que una persona con o sin discapacidad, digo sin discapacidad porque puede que termine siendo sencillamente un asunto, una dificultad para realizar actividades en la vida diaria, pues cómo se ve reflejado eso en su día a día. Entonces invitaría como a esos dos documentos para los que quieran ver cifras concretas frente a esos factores. Perfecto. Juan Camilo, ya que mencionaste el índice, valdría la pena de pronto aclarar un poco para el público que no esté familiarizado con el tema, qué significa esto del índice. Bueno, el índice es una herramienta que la Fundación Saldarriaga Concha saca en 2018, se publica en 2019 formalmente con videos, con datos, y está desagregado por departamento, por municipios y demás. Yo diría que nos da un panorama de qué tan incluidos estamos realmente, tanto la población con discapacidad como las personas mayores. Pone como esas dos poblaciones allí. Y digamos que establece unos criterios para establecer qué significa estar incluido, doblemente incluido o excluido, ¿sí? Y a partir de esos criterios les da un panorama, no solamente lo que les digo a nivel nacional, sino por departamento, por municipio, y hay una cantidad de infografías, videos y demás para poder como entender los datos que allí y las conclusiones que se sacan a partir de eso, que es uno de los datos que decíamos ahorita, que ojalá se tenga en cuenta al momento de formular políticas en el país, pues basarnos en evidencia y en datos actualizados frente a la población. Entonces lo pueden consultar en la página saldarreaconcha.org, ahí está el índice en video, en documentos, en infografías para que ustedes lo puedan consultar. Muchísimas gracias, Juan Camilo. La segunda pregunta que había planteado hace un rato se refiere a cuál es la situación de los adolescentes privados de libertad con discapacidad, así como de las personas mayores de edad también privadas de libertad con discapacidad. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera responder a esta pregunta. Gloria, ¿Sí, usted me Ricardo? permite decirle que no tengo ni idea. Tranquilo. No sé. Pero sí creo que es un tema que debemos revisar y debemos profundizar, porque muchas veces cuando alguien es privado de la libertad es como si se borrara del mapa y como si fuera un actor que fíjese que yo debo reconocer que no tengo la menor idea y me da vergüenza, pero más vergüenza me podría dar comenzar a decir cosas que no tienen ningún sustento. Pero sí, creo que es un buen llamado de atención de quien hizo la pregunta, de una población que puede tener doble vulneración y que no la estamos visibilizando. Digamos, yendo de la mano con lo que plantea Ricardo, Gloria, y no hay responder Sí. la pregunta porque tampoco digamos que tengo cifras en este momento, pero las voy a, ya la noté aquí también como tarea para hacerlo. Lo que sí, digamos, no en términos de cifras, sino desde una perspectiva más cualitativa frente al tema, lo que sí sabemos es que hay muchas dificultades con algunos tipos de discapacidad o personas que tienen discapacidad al momento de acceder a un sistema de justicia, defenderse y demás, y terminan, por ejemplo, en alguna, pues, privados de la libertad. Pongo caso concreto de la población sorda del país que a veces, por algunas situaciones y mal, no cuenta con esa posibilidad de que la información les llegue en lengua de señas, su lengua materna, que cuente con esa posibilidad también de realizar su interpretación y garantizar como esa comunicación. Pero en términos de cifras, no, también, digamos, me queda la tarea de revisar el tema de las cárceles del país. Por razones de tiempo, creo que vamos dando cierre a este evento. Quisiera pedirle a cada uno de nuestros invitados que por favor, más o menos en un espacio de un minutito, puedan dar su conclusión general frente a toda la situación o a todo el tema que hemos tratado en el día de hoy. Entonces, Ricardo, ¿quieres empezar tú? Sí, yo quisiera utilizar mi minuto para agradecer profundamente y felicitar a Diana Laura. Yo pienso que tenemos que creer mucho más en los niños, niñas, adolescentes de nuestro país. A mí me sorprende con el compromiso y con el respeto que asumió esta participación. Y me sorprende que cada palabra estaba argumentada y estaba sustentada y estaba investigada.
y me sorprende que ella lo que hace es traer aquí, a este panel, la mirada de los niños, de las niñas de su país y de América Latina. Y yo, de verdad, con todo el corazón, te felicito, te admiro y me ratifica que hay que abrirle el espacio más a los niños y a las niñas. Muchas veces nos creemos dueños del saber, dueños de la palabra, y resulta que allí, en ese ejercicio de crecer y de construir un país distinto, hay gente absolutamente maravillosa. Vale, Diana, mi respeto para ti. Muchísimas gracias, Ricardo, y ya quedas pie precisamente a relevar el papel que juegan los niños, niñas y adolescentes, y en este caso concreto, Diana. Quisiera pedirte, Diana, tu conclusión general sobre el tema a partir del evento que se ha desarrollado en el día de hoy. Pues primeramente, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Juan Camilo, muchas gracias Gloria, Juan Martín, por haberme abierto este espacio en el que yo puedo externar mis opiniones y mis ideas. Y pues cabe recalcar, ¿no?, que como dice Ricardo, los jóvenes tenemos una voz, tenemos una opinión que muchas veces no es escuchada, pero es importante, ¿no?, porque finalmente tenemos una visión diferente, lo podríamos llamar así, y con una perspectiva de la vida pues diferente, ¿no? Lo podríamos llamar. Y mi conclusión, pues es que es un tema muy importante, es un tema de relevancia que debemos de seguir investigando, tratando, como ya lo había mencionado, ser muy, muy, muy empáticos con esas personas y en sí con todas las poblaciones, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por haber compartido con nosotros todas tus perspectivas. Juan Camilo, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que para poder hablar del nivelar, insisto en la analogía que puse, la cancha, eso se requiere de un esfuerzo de todos. Y hago especial énfasis en lo que decía ahorita el compañero de panel, Ricardo, el papel más importante, digamos, el centro de todas de las políticas, acciones y demás que tengamos son los niños y niñas con discapacidad. Recordar el tema, nada sobre nosotros sin nosotros. No podemos seguir haciendo políticas, planeando cosas sin tener en cuenta a los niños y niñas con discapacidad, porque a veces en los imaginarios está el tema de que como es como un niño, pero el cambio de imaginarios implicaría realmente abordar el tema como sujetos de derechos, y a partir de eso creo que se puede avanzar. Mil gracias por la oportunidad que nos dan de compartir en esos espacios de aprender como Fundación Sal de Rea de Concha, y la invitación es a que puedan consultar los materiales que tenemos tanto en la página como en una red que tenemos en Colombia, en Facebook. Ahí la pueden encontrar, Maestros por la Inclusión, donde no solamente ponemos material a disposición de ustedes frente a infancia, adolescencia, jóvenes, adultos con discapacidad, sino que nos interesa sobre todo que ustedes nos compartan cosas para nosotros seguir aprendiendo también como Fundación Saldarriaga. Entonces, mil gracias, Gloria, Juan Martín, por la invitación, y a mis compañeros de panel por ese espacio y permitirme seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Dejo la palabra entonces a Juan Martín para que hagamos el cierre del evento del día de hoy. Adelante, Juan Martín. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que yo soy el que más disfruta, aprendo de estas experiencias, porque además tengo el privilegio de acompañarlos todos los días. Y me sumo al planteo de Ricardo. O sea, creo que las voces de Diana y de personas jóvenes, también como Juan Camilo, no solamente nos dan esperanza, nos ratifican que esto es algo que tenemos que seguir estimulando, y que un poco como hemos venido planteando a lo largo de este tiempo, o sea, nuestro gran esfuerzo es cómo luchamos desde nuestras personas, en nuestras organizaciones, en nuestro entorno, con esto que traemos incorporado en la cultura hegemónica: el machismo, el clasismo, el racismo, las discriminaciones. Y eso es hacerlo todos los días, y esto implica, reitero, rupturas personales, pero también desde donde nos encontramos. Así es que muchísimas gracias, Diana, de verdad, también me sumo a este reconocimiento del trabajo no solamente muy bueno que hiciste, sino quisiera destacar tu conversación con otra chica adolescente que vive una experiencia de discapacidad, y que pues tú como defensora de derechos de niños y niñas tienes la posibilidad de dialogar, de compartirnos esta mirada. Así es que les invitamos a todas y a todos literalmente a que empecemos por algo tan sencillo como voltear a mirar
a las personas que están a un ladito de nosotros, que viven de alguna manera discriminación por ser niños, niñas o adolescentes, por tener algún tipo de discapacidad, y empecemos desde ahí a mostrar que lo que decía Ricardo, y lo comparto, tenemos avances en papel, en leyes preciosas, pero que si no tocan la vida de las personas, si no aportan a su desarrollo, a su supervivencia, a su proyecto de futuro, pues seguirán siendo papel y seguiremos hablando de ello. Así es que creo que tenemos que, entre otras cosas, felicitarnos con esta pandemia, con este confinamiento, porque hemos tenido la oportunidad de abrir estos espacios y vamos a cuidar para que se mantengan de manera activa. Y en esta lógica, permítame invitarles mañana a las 11 de la mañana, tenemos un diálogo muy interesante también, organizado, esto es súper importante decirlo, totalmente organizado por personas adolescentes. Esto va a estar bastante bien, ellos han definido sus temas, cómo lo van a hacer, entonces está muy interesante, les invitamos a que se sumen mañana, igual a la misma hora de hoy, en estos espacios, y este va a ser el primero de varios que ellos y ellas organizan los días viernes. Entonces, bueno, gracias nuevamente, Gloria, por este gran trabajo que has hecho y que, bueno, estás coordinando desde la Alianza, y por la oportunidad de aprender todos los días con todas y todos. Muchísimas gracias. Bueno, solo me resta entonces dar los agradecimientos a todos nuestros invitados. Creo que ha sido un espacio muy enriquecedor, con unas perspectivas muy grandes y que nos generan una serie de inquietudes, pero además nos plantean retos bastante grandes. Muchísimas gracias también al equipo de apoyo de Tejiendo Redes Infancia y de la Alianza, y nos vemos entonces el día de mañana y en los siguientes eventos. Buenos días.